Hay objetos en el espacio que se comportan exactamente como esperamos. Siguen órbitas predecibles, obedecen las leyes de la gravedad, se desintegran de maneras comprensibles. Y luego está 3i, Atlas, un visitante del espacio interestelar que rompió todas las reglas. La NASA documentó dos fenómenos sobre este objeto que desafían las explicaciones convencionales. El primero, una aceleración no gravitacional tan pronunciada que requiere una fuente de energía que no podemos identificar. El segundo, una desintegración catastrófica que no coincide con ningún patrón conocido de fragmentación de cometas. Durante 5 años, los científicos han propuesto teorías cada vez más exóticas, intentando explicar qué es realmente 3i, Atlas. Ninguna ha sido completamente satisfactoria. Hoy descubrirás por qué este objeto sigue siendo uno de los mayores enigmas de la astronomía moderna. Si estos misterios cósmicos te fascinan, suscríbete para explorar más. El 6 de diciembre de 2019, el sistema de telescopios Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, en Hawái, detectó un objeto débil moviéndose a través del cielo. En un principio no parecía particularmente especial. Los telescopios Atlas detectan miles de objetos cada año. Asteroides, cometas, satélites artificiales. La mayoría son catalogados rutinariamente y olvidados. Pero a medida que los astrónomos recopilaban más observaciones de este objeto en particular, comenzaron a darse cuenta de que algo era diferente. Su órbita no era como la de los cometas o asteroides típicos que orbitan el Sol. La excentricidad de su trayectoria, la forma de su órbita, era extremadamente alta. Esto sugería que el objeto no estaba atado gravitacionalmente a nuestro sistema solar. Estaba simplemente pasando de visita. Los cálculos orbitales confirmaron lo extraordinario. Este objeto venía del espacio interestelar. No había nacido en nuestro sistema solar. Había viajado a través del vacío entre las estrellas durante quién sabe cuánto tiempo, posiblemente millones de años, antes de entrar casualmente en nuestro vecindario cósmico. Esto fue inmediatamente emocionante, porque solo habíamos detectado un objeto interestelar confirmado antes, Oumuamua, descubierto en octubre de 2017. Oumuamua había sido una sensación científica, un visitante de otro sistema estelar que había pasado rápidamente a través de nuestro sistema solar antes de que pudiéramos estudiarlo adecuadamente. Los astrónomos se habían lamentado de haber perdido la oportunidad de observarlo en detalle. Ahora, apenas 2 años después, teníamos otro visitante interestelar. Y esta vez lo habíamos detectado mucho antes en su aproximación. Tendríamos meses para estudiarlo, para apuntar telescopios hacia él, para recopilar datos. La comunidad astronómica se entusiasmó. El objeto recibió la designación oficial 3i, Atlas. El 3i significa que era el tercer objeto interestelar confirmado jamás detectado. Los primeros 2 fueron Oumuamua, designado como 1im Oumuamua, y un cometa interestelar llamado 2i, Borisov, descubierto en agosto de 2019. El Atlas proviene del sistema de telescopios que lo descubrió. Inmediatamente, los astrónomos comenzaron a calcular todo lo que podían sobre 3i, Atlas. ¿De dónde venía? ¿Qué tan grande era? ¿De qué estaba hecho? ¿Qué tan rápido viajaba? Las observaciones iniciales mostraron que 3i, Atlas, era relativamente pequeño, probablemente unos pocos cientos de metros de diámetro en el mejor de los casos. Era extremadamente débil, apenas visible incluso para telescopios profesionales poderosos. Esto sugería que era o muy pequeño, o muy oscuro, o ambas cosas. Su velocidad era impresionante. Cuando entró en nuestro sistema solar, viajaba a aproximadamente 32 kilómetros por segundo con respecto al Sol. Para poner eso en perspectiva, eso es más de 115.000 kilómetros por hora. A esa velocidad podrías viajar de la Tierra a la Luna en poco más de 3 horas. Pero aquí está lo fascinante. Esa velocidad no era particularmente inusual para un objeto interestelar. De hecho, era bastante consistente con lo que esperaríamos de un objeto que simplemente flotaba a través de la galaxia. Las estrellas y sus sistemas planetarios
orbitan el centro de la Vía Láctea a velocidades de este orden de magnitud. 3i, Atlas, probablemente había sido expulsado de su sistema estelar natal en algún momento del pasado distante, y había estado viajando a través del espacio interestelar desde entonces. Los astrónomos rastrearon su trayectoria hacia atrás, intentando determinar de dónde venía. Los cálculos mostraron que su origen era difícil de precisar. No parecía venir de ninguna estrella específica cercana. Había estado viajando a través del espacio interestelar durante tanto tiempo que su punto de origen exacto se había perdido en la bruma del tiempo cósmico. A medida que 3i Atlas se acercaba al Sol, los astrónomos esperaban que comenzara a calentarse y a mostrar actividad cometaria. Verás, cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo en su superficie comienza a sublimarse, convirtiéndose directamente de sólido a gas sin pasar por una fase líquida. Este gas arrastra polvo, creando la característica cola brillante de un cometa que puede extenderse por millones de kilómetros. Y efectivamente, en enero de 2020, 3i, Atlas comenzó a mostrar signos de actividad. Desarrolló una coma, una nube difusa de gas y polvo alrededor de su núcleo. Los espectroscopios, instrumentos que analizan la luz del objeto para determinar su composición química, detectaron las firmas de varios gases, incluyendo cianógeno y carbono diatómico, moléculas comúnmente vistas en cometas. Esto fue reconfortante en cierto sentido. 3i, Atlas se estaba comportando como un cometa. Era un objeto helado del espacio profundo que se calentaba a medida que se acercaba al Sol y desgasificaba, exactamente como esperaríamos. Quizás no era tan misterioso después de todo. Quizás era simplemente un cometa interestelar normal, similar a 2i, Borisov, que habíamos estudiado el año anterior. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. En febrero de 2020, los astrónomos notaron que 3i, Atlas, se estaba volviendo más brillante más rápido de lo esperado. Los cometas generalmente aumentan su brillo de manera predecible a medida que se acercan al Sol y su actividad aumenta. Pero 3i, Atlas, se estaba iluminando de manera más dramática de lo que los modelos predecían. Inicialmente esto generó cierta emoción. Algunos astrónomos especularon que 3i, Atlas, podría convertirse en un cometa espectacularmente brillante, potencialmente visible a simple vista para observadores en la Tierra. Eso sería extraordinario. Un cometa interestelar brillante sería un evento único en la vida, algo que la gente recordaría durante generaciones. Los medios de comunicación comenzaron a informar sobre el cometa que podría ser visible a simple vista. Los entusiastas de la astronomía comenzaron a planificar sesiones de observación. Había una sensación de anticipación. Pero los astrónomos profesionales estaban desconcertados por otra razón. El brillo de 3i, Atlas, estaba aumentando demasiado rápido. Y no solo eso, su trayectoria, la forma precisa en que se estaba moviendo a través del espacio, estaba comenzando a desviarse de lo que la gravedad del Sol por sí sola predeciría. Este es un fenómeno conocido en la ciencia de los cometas. Se llama aceleración no gravitacional. Cuando un cometa desgasifica, los chorros de gas que salen de su superficie pueden actuar como pequeños motores de cohete, empujando ligeramente el cometa en diferentes direcciones. Esto hace que la órbita del cometa se desvíe ligeramente de lo que la gravedad sola predeciría. Para la mayoría de los cometas, este efecto es pequeño pero medible. Los astrónomos lo tienen en cuenta de forma rutinaria cuando calculan órbitas de cometas. No es particularmente misterioso, es física básica. Gas expulsado en una dirección empuja el cometa en la dirección opuesta. Pero la aceleración no gravitacional mostrada por 3i, Atlas, era anormalmente grande. Era mucho más fuerte de lo que los astrónomos esperaban, dado el tamaño aparente del cometa y la cantidad de gas que parecía estar produciendo. Aquí es donde comenzó el primer enigma inexplicable. Para entender por qué la aceleración no gravitacional de 3i, Atlas, era tan desconcertante, necesitamos comprender primero cómo funcionan normalmente los cometas y qué esperaríamos ver. Un cometa típico es esencialmente una bola de nieve sucia, una mezcla de hielo, principalmente agua congelada, junto con hielo de dióxido de carbono,
metano, amoníaco y otros compuestos volátiles, todo mezclado, con polvo y rocas. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor hace que estos hielos se sublimen, convirtiéndose en gas. Este proceso no sucede uniformemente en toda la superficie del cometa. Debido a la rotación del cometa y a las variaciones en su composición superficial, algunas áreas desgasifican más vigorosamente que otras. Esto crea chorros, corrientes de gas y polvo, que salen de regiones específicas del núcleo del cometa. Estos chorros actúan como pequeños propulsores. Si un chorro está saliendo de un lado del cometa, empuja el cometa ligeramente en la dirección opuesta. Es el mismo principio que hace que un cohete funcione. Expulsar masa en una dirección te empuja en la dirección opuesta. Newton lo llamó su tercera ley. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Los astrónomos pueden medir esta aceleración no gravitacional observando cómo la posición real de un cometa se desvía de donde la gravedad sola predeciría que debería estar. Para la mayoría de los cometas, este efecto es pequeño. Típicamente, la aceleración no gravitacional es aproximadamente una 10.000ª o una 100.000ª de la aceleración gravitacional que el cometa experimenta del Sol. Ahora, aquí está el problema con 3i, Atlas. Los astrónomos calcularon que su aceleración no gravitacional era aproximadamente 100 veces mayor de lo que esperaban. No un poco mayor, no el doble. 100 veces mayor. Déjame repetir eso porque es crucial. La fuerza que empujaba a 3i, Atlas fuera de su órbita predicha, era 2 órdenes de magnitud más fuerte de lo que debería haber sido dado su tamaño aparente y actividad observada. Los científicos inmediatamente comenzaron a buscar explicaciones. La primera y más obvia posibilidad era que sus estimaciones del tamaño del cometa estaban equivocadas. Quizás 3i Atlas era mucho más pequeño de lo que pensaban, lo que significaría que la misma cantidad de desgasificación produciría una aceleración proporcionalmente mayor. Pero eso no funcionaba. Las observaciones del brillo del cometa, combinadas con suposiciones razonables sobre qué tan reflectante era su superficie, establecían límites sobre qué tan pequeño podía ser. Y incluso en el extremo más pequeño de esas estimaciones, la aceleración seguía siendo demasiado alta. Otra posibilidad era que el cometa estaba desgasificando mucho más vigorosamente de lo que parecía. Quizás había actividad que los telescopios no estaban detectando. Pero esto también tenía problemas. Los espectroscopios estaban midiendo la cantidad de gas siendo liberado, y simplemente no había suficiente para explicar la aceleración observada. Un equipo de investigadores, liderado por el astrónomo Darryl Seligman de la Universidad de Chicago, propuso una idea fascinante y extraña. Sugirieron que 3i, Atlas, podría estar hecho de un tipo de hielo que nunca habíamos visto antes en un cometa, hielo de hidrógeno molecular. Déjame explicar por qué esto es tan inusual. El hidrógeno molecular, 2 átomos de hidrógeno unidos, es el tipo de molécula más común en el universo. Constituye la mayor parte de las nubes de gas interestelar. Pero rara vez lo vemos como hielo porque el hidrógeno tiene un punto de congelación extremadamente bajo, menos 259 grados Celsius, solo 14 grados por encima del cero absoluto. Para que el hidrógeno se congele y forme hielo, necesitas temperaturas increíblemente frías, mucho más frías que cualquier cosa que normalmente encontramos en nuestro sistema solar. Incluso en los confines exteriores del sistema solar, más allá de Neptuno, las temperaturas no son lo suficientemente frías como para que el hidrógeno permanezca congelado durante mucho tiempo. Pero en el espacio interestelar, en las regiones entre las estrellas donde la temperatura es apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto, el hidrógeno sí puede congelarse. La teoría de Seligman propuso que 3i, Atlas, se formó en una de estas regiones extremadamente frías del espacio interestelar, acumulando una capa de hielo de hidrógeno en su superficie. Aquí está la parte inteligente de la teoría. El hielo de hidrógeno molecular tiene una propiedad única. Cuando se calienta, incluso ligeramente, sublima extremadamente rápido.
Y debido a que el hidrógeno molecular es la molécula más ligera que existe, cuando se convierte en gas, sale disparado de la superficie del cometa a velocidades mucho más altas que el agua o el dióxido de carbono. Velocidades más altas significan más impulso. El mismo principio por el cual los cohetes de combustible de hidrógeno son más eficientes que otros tipos. El escape de hidrógeno es más ligero y más rápido, produciendo más empuje por kilogramo de combustible. Entonces, según esta teoría, 3I, Atlas tenía una capa de hielo de hidrógeno que se estaba sublimando rápidamente a medida que el cometa se acercaba al Sol. Esta sublimación producía chorros de gas de hidrógeno moviéndose extremadamente rápido, creando una aceleración no gravitacional anormalmente grande. Es una idea ingeniosa que matemáticamente funciona. Los cálculos muestran que si 3I más Atlas tenía suficiente hielo de hidrógeno, podría explicar la aceleración observada. El problema es que es extremadamente especulativo. Nunca hemos detectado directamente hielo de hidrógeno molecular en un cometa. No sabemos si los cometas pueden realmente acumular cantidades significativas de él. Y hay un problema práctico. El hidrógeno es casi imposible de detectar espectroscópicamente en las condiciones en las que existía 3I, Atlas. Verás, cuando los astrónomos observaron 3I, Atlas con espectroscopios, detectaron varios gases, pero el hidrógeno molecular no estaba entre ellos. Ahora, los defensores de la teoría del hidrógeno argumentan que esto es esperado. El hidrógeno molecular no emite líneas espectrales fuertes, en las longitudes de onda visibles e infrarrojas que los telescopios estaban usando. Sería invisible para sus instrumentos. Esto hace que la teoría sea imposible de probar directamente con los datos existentes. Es como proponer que hay algo ahí que, convenientemente, no podemos detectar. Eso no significa que esté mal, pero sí significa que entra en la categoría de posible pero no demostrado. Otros científicos propusieron explicaciones alternativas. Un equipo sugirió que 3I, Atlas, podría haber sido un fragmento de un planeta rocoso que fue destruido en su sistema estelar natal. Si era principalmente roca con solo una pequeña cantidad de hielo en la superficie, entonces incluso una desgasificación modesta podría producir una aceleración notable porque la masa total del objeto sería pequeña. Pero esta teoría también tiene problemas. Los objetos rocosos no muestran típicamente la actividad cometaria que 3I, Atlas, claramente exhibía. Y el espectro de luz del objeto era más consistente con un cometa helado que con una roca. Otra idea era que 3I, Atlas, era un cometa extremadamente poroso, casi como una esponja congelada. La estructura porosa permitiría que el gas escapara de debajo de la superficie de manera más eficiente, amplificando la aceleración. Pero nuevamente, sin datos directos sobre la estructura interna del objeto, esto permanecía como especulación. Lo frustrante para los astrónomos era que cada explicación requería que 3I, Atlas, fuera especial de alguna manera, compuesto de un tipo inusual de hielo, o un fragmento de un planeta destruido, o inusualmente poroso. Cualquiera de estas cosas es posible, pero todas requerían invocar condiciones excepcionales. Y luego, antes de que los científicos pudieran resolver este enigma, 3I, Atlas, los sorprendió con el segundo hecho inexplicable. En marzo de 2020, cuando 3I Atlas debería haber estado alcanzando su máximo brillo, a medida que se acercaba al perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita, comenzó a desvanecerse dramáticamente. Y no solo se estaba desvaneciendo, estaba cambiando de forma. Las imágenes telescópicas mostraron que 3I, Atlas, ya no era un solo objeto compacto. Se estaba fragmentando, rompiéndose en múltiples pedazos. Para finales de marzo, los astrónomos habían identificado al menos 4 fragmentos distintos. Para abril, ese número había crecido a más de 30. El cometa se estaba desintegrando ante sus ojos. Ahora, la fragmentación de cometas no es en sí misma algo inusual. Los cometas son objetos frágiles, y a veces se rompen debido al estrés térmico de acercarse al Sol, o debido a fuerzas de marea si pasan muy cerca de un planeta grande, o simplemente porque son estructuralmente débiles y se separan. Pero la forma en que 3I,
Atlas se estaba fragmentando era extraña. Y esto nos lleva al segundo hecho inexplicable sobre este objeto misterioso. La fragmentación de 3im, Atlas comenzó a ser notable en marzo de 2020, aproximadamente 3 meses después de que los astrónomos comenzaran a rastrearlo intensivamente. Las primeras señales fueron sutiles. El núcleo del cometa parecía alargarse ligeramente en las imágenes, como si se estuviera estirando. Luego, rápidamente, ese núcleo único se separó en múltiples puntos de luz distintos. Para el 29 de marzo de 2020, los astrónomos usando el telescopio espacial Hubble capturaron imágenes dramáticas que mostraban al menos 4 fragmentos principales, rodeados de una nube difusa de material más pequeño. Para mediados de abril, el número de fragmentos detectables había crecido a más de 30. 3i, Atlas se estaba desintegrando en una cascada de piezas cada vez más pequeñas. Ahora, como mencioné, la fragmentación cometaria en sí misma no es rara. Los astrónomos han observado docenas de cometas rompiéndose a lo largo de los años. Hay varios mecanismos bien entendidos que pueden causar esto. El primero es el estrés térmico. Cuando un cometa se acerca al Sol, la superficie expuesta a la luz solar se calienta rápidamente, mientras que el interior permanece frío. Esta diferencia de temperatura crea tensiones mecánicas en el material del cometa. Imagina tomar un vaso de vidrio del congelador y verter agua hirviendo en él. Las tensiones térmicas pueden hacer que se agriete. Algo similar puede suceder con los cometas. El segundo mecanismo es la presión interna del gas. A medida que el hielo en el interior de un cometa sublima, el gas resultante necesita escapar. Si el gas se acumula bajo la superficie, puede crear presión suficiente para fracturar el cometa desde adentro, como una explosión en cámara lenta. El tercer mecanismo es simplemente debilidad estructural. Muchos cometas parecen ser lo que los científicos llaman montones de escombros, colecciones de fragmentos más pequeños, unidos débilmente por su propia gravedad y posiblemente por hielo. Estos no son cuerpos sólidos y monolíticos, sino más bien agregados frágiles, que pueden desarmarse fácilmente. Entonces, con todos estos mecanismos conocidos, ¿qué hacía que la desintegración de 3i, Atlas, fuera tan desconcertante? El problema era el momento y el patrón de la fragmentación. 3i, Atlas, se fragmentó cuando todavía estaba relativamente lejos del Sol, a una distancia donde el estrés térmico no debería haber sido particularmente severo. Nunca llegó muy cerca del Sol. Su perihelio, el punto más cercano en su órbita, estaba planificado para ser de aproximadamente 0,25 unidades astronómicas, cerca de la órbita de Mercurio. Pero se fragmentó mucho antes de llegar allí, cuando todavía estaba más allá de la órbita de Marte. Además, el patrón de fragmentación era inusual. Cuando los cometas se rompen debido al estrés térmico o a la presión del gas, generalmente vemos uno de 2 patrones. O el cometa se divide en unos pocos fragmentos grandes, cada uno continuando su propia trayectoria con ligeras diferencias de velocidad, o el cometa básicamente explota en una nube de escombros pequeños que se dispersan ampliamente. 3i, Atlas hizo algo intermedio y extraño. Se fragmentó en docenas de piezas, pero esas piezas permanecieron notablemente juntas, viajando en una formación relativamente compacta. Era como si el cometa se hubiera desmoronado suavemente en lugar de romperse violentamente. Un equipo de investigadores liderado por Quanzi Ye, de la Universidad de Maryland, realizó un análisis detallado de la fragmentación usando imágenes del telescopio espacial Hubble. Su artículo, publicado en The Astronomical Journal, documentó al menos 25 fragmentos distintos y posiblemente hasta 40. Midieron el brillo de estos fragmentos y cómo cambiaba con el tiempo. Lo que encontraron fue fascinante y desconcertante. Los fragmentos no se estaban alejando unos de otros tan rápido como esperarían de un evento de fragmentación normal. Las velocidades relativas entre los fragmentos eran de solo unos pocos metros por segundo, extraordinariamente lentas en términos astronómicos. Esto sugería que la fragmentación había sido un proceso muy suave, no un evento violento.
Además, los fragmentos mismos se estaban desvaneciendo mucho más rápido de lo esperado. Normalmente, cuando un cometa se fragmenta, los fragmentos resultantes continúan mostrando actividad cometaria, desgasificando y permaneciendo visibles durante semanas o meses. Pero los fragmentos de 3I, Atlas, se desvanecieron en cuestión de días a semanas. Esto sugería que los fragmentos eran extremadamente pequeños o extremadamente frágiles, o ambos. Quizás eran más como copos de nieve gigantes que como rocas sólidas, tan delicados que se sublimaban casi completamente poco después de exponerse. Pero aquí está el verdadero enigma. Si 3I, Atlas, era tan frágil que se desmoronó fácilmente y sus fragmentos se evaporaron rápidamente, ¿cómo sobrevivió al viaje a través del espacio interestelar en primer lugar? El espacio interestelar no es un vacío perfectamente tranquilo. Hay radiación cósmica, partículas de alta energía que constantemente bombardean cualquier objeto expuesto. Hay colisiones ocasionales con granos de polvo interestelar a velocidades relativas extremadamente altas. Hay la radiación de las estrellas lejanas. Todos estos factores erosionan y desgastan gradualmente la superficie de cualquier objeto que viaje a través del espacio interestelar durante largos periodos. Para que 3I, Atlas, llegara a nuestro sistema solar en un estado lo suficientemente frágil como para desmoronarse suavemente cuando se calentó moderadamente, habría necesitado protección de algún tipo durante su viaje interestelar. O habría necesitado formarse muy recientemente antes de llegar aquí, quizás siendo expulsado de su sistema estelar natal solo unos pocos miles o millones de años antes. Pero trazar su órbita hacia atrás no mostró ninguna estrella obvia de origen cercano. Parecía haber estado vagando por el espacio interestelar durante mucho tiempo, lo que hace que su fragilidad sea aún más difícil de explicar. Algunos científicos propusieron que tal vez 3I+, Atlas, no era un objeto único en absoluto, sino que ya era un enjambre de fragmentos pequeños viajando juntos antes de entrar en nuestro sistema solar. En esta visión, lo que observamos no fue una fragmentación, sino simplemente que los fragmentos preexistentes se volvieron visibles individualmente a medida que cada uno desarrollaba su propia coma de gas y polvo. Esta idea es intrigante, pero también tiene problemas. Si 3I Atlas era ya un enjambre de fragmentos, ¿qué los mantenía juntos? La gravedad mutua de objetos tan pequeños sería insignificante. ¿Necesitarías algún otro mecanismo para mantener los fragmentos viajando en formación tan apretada durante potencialmente millones de años? Otro grupo de investigadores sugirió que 3I, Atlas, podría haber sido un cometa de período largo de nuestro propio sistema solar que fue perturbado gravitacionalmente por un encuentro con un planeta gigante, enviándolo a una órbita hiperbólica que parecía interestelar. Esta explicación eliminaría la necesidad de que el objeto sobreviviera a un largo viaje interestelar. Pero esta teoría también tenía problemas. Los cálculos orbitales mostraban de manera bastante concluyente que 3I, Atlas, venía de fuera del sistema solar. Su velocidad y trayectoria simplemente no eran consistentes con un objeto atado al Sol que había sido perturbado recientemente. El astrónomo Matthew Knight de la Universidad de Maryland, quien ha estudiado extensamente los cometas fragmentados, señaló algo crucial. 3I, Atlas, está mostrándonos que realmente no entendemos la fuerza estructural de los núcleos cometarios tan bien como pensábamos. Claramente hay tipos de cometas, tal vez especialmente cometas interestelares, que son aún más frágiles de lo que los modelos predicen. Y aquí llegamos al corazón del segundo enigma. No es solo que 3I, Atlas, se fragmentó. Es que se fragmentó de una manera que no encaja bien con nuestros modelos de cómo se comportan los cometas. La combinación de fragmentación temprana, dispersión lenta, desvanecimiento rápido de fragmentos y fragilidad extrema, todo apunta a algo inusual en la naturaleza física de este objeto. Algunos investigadores han especulado que 3I, Atlas, podría representar un tipo de cometa que simplemente no existe en nuestro sistema solar, un cometa formado bajo condiciones diferentes en un sistema estelar diferente.
Quizás en su sistema natal, las temperaturas eran tan bajas que los cometas podían formarse de materiales más volátiles de lo que vemos aquí. O quizás los procesos de formación allí producían estructuras más porosas y frágiles. El problema con esta explicación es que es esencialmente admitir que no sabemos. Estamos diciendo, bueno, tal vez las cosas son diferentes en otros lugares, lo cual puede ser cierto, pero no es particularmente satisfactorio científicamente. Lo que hace que el segundo enigma sea aún más frustrante es que está conectado con el primero. Recuerda la aceleración no gravitacional anormalmente alta. Una de las explicaciones propuestas era que 3i, Atlas era muy poroso o muy pequeño, lo que amplificaría el efecto de la desgasificación. Pero si era tan frágil que se desmoronó fácilmente, eso apoya la idea de que era muy poroso o estaba débilmente unido. Sin embargo, eso no explica completamente la magnitud de la aceleración que observamos. Y si tenía una cubierta de hielo de hidrógeno que producía la aceleración anómala, ¿por qué esa misma cubierta no lo protegió mejor de fragmentarse? Los dos enigmas parecen estar relacionados, ambos apuntando a algo fundamental inusual sobre la composición o estructura de 3i, Atlas, pero ninguna teoría los explica satisfactoriamente a ambos simultáneamente. La historia de 3i, Atlas, nos fuerza a confrontar una verdad incómoda sobre nuestro conocimiento del universo. Lo que sabemos sobre cometas y asteroides se basa casi completamente en objetos de nuestro propio sistema solar. Y ahora que finalmente estamos detectando visitantes de otros sistemas estelares, estamos descubriendo que nuestras suposiciones podrían estar peligrosamente limitadas. Piensa en ello de esta manera. Imagina que eres un biólogo, que ha estudiado solo animales africanos durante toda tu carrera. Conoces íntimamente a los elefantes, las jirafas, los leones. Has construido teorías sobre cómo funcionan los mamíferos, cómo evolucionan, cómo se adaptan. Luego, de repente, te muestran un canguro de Australia. Y ese canguro hace cosas que ningún mamífero africano hace. Salta de manera extraña, lleva a sus crías en una bolsa. Los machos tienen estructuras completamente diferentes. ¿Significa eso que tus teorías sobre mamíferos estaban equivocadas? No exactamente, pero sí significa que eran incompletas, basadas en una muestra limitada de la diversidad real que existe. Eso es esencialmente donde estamos con los objetos interestelares. Hemos estudiado cometas y asteroides de nuestro sistema solar durante siglos. Hemos desarrollado modelos sofisticados de cómo se forman, de qué están hechos, cómo se comportan. Y esos modelos funcionan bien para objetos del sistema solar. Pero ahora tenemos Oumuamua, que mostró aceleración no gravitacional y tenía una forma extrañamente alargada. Tenemos 2i, Borisov, que parecía bastante normal, pero tenía una composición química ligeramente diferente de los cometas del sistema solar. Y tenemos 3i, Atlas, con su aceleración extrema y su fragmentación anómala. Solo 3 objetos interestelares confirmados, y 2 de los 3, Oumuamua y 3i, Atlas, han mostrado comportamientos que desafían las explicaciones fáciles. Eso es un porcentaje inquietantemente alto. ¿Qué nos dice esto? Una posibilidad es que simplemente hemos tenido mala suerte, que hemos detectado objetos interestelares particularmente inusuales por casualidad. Pero eso parece estadísticamente improbable. Una explicación más probable es que los objetos interestelares, formados en una amplia variedad de sistemas estelares con diferentes condiciones, sean naturalmente más diversos de lo que esperábamos. Nuestro sistema solar se formó bajo condiciones específicas, una cierta distancia de ciertas estrellas, con una cierta composición química heredada de generaciones anteriores de estrellas que murieron y enriquecieron el gas interestelar. Otros sistemas estelares se formaron bajo condiciones diferentes, algunos más cerca del centro galáctico donde hay más elementos pesados, algunos en regiones más frías del espacio interestelar, algunos alrededor de estrellas más masivas o menos masivas que nuestro Sol. Cada uno de estos entornos diferentes podría producir cometas y asteroides con propiedades ligeramente diferentes. Diferentes composiciones químicas, diferentes estructuras físicas, diferentes comportamientos cuando se calientan.
Si esto es correcto, entonces 3i Atlas podría ser nuestro primer vistazo a un tipo de cometa que simplemente no existe en nuestro sistema solar. Un cometa formado en condiciones tan frías que acumuló hielos supervolátiles como hidrógeno molecular. O un cometa formado en un sistema con procesos de acreción diferentes que produjeron estructuras inusualmente porosas y frágiles. Esta interpretación es tanto emocionante como humillante. Emocionante porque sugiere que cada visitante interestelar que detectemos podría enseñarnos algo nuevo sobre la diversidad de objetos planetarios en la galaxia. Humillante porque revela cuán limitado es nuestro conocimiento actual. Ahora, hablemos sobre las implicaciones prácticas de esto. Una de las grandes preguntas en la ciencia planetaria es si los asteroides y cometas podrían haber entregado los ingredientes para la vida a la Tierra primitiva. Sabemos que los cometas contienen agua, moléculas orgánicas complejas y otros compuestos que son esenciales para la vida. Si los objetos interestelares ocasionalmente impactaban la Tierra primitiva, y si esos objetos tenían composiciones químicas diferentes de los cometas locales, entonces podrían haber contribuido a la mezcla química de la que eventualmente emergió la vida. 3i Atlas, con su posible hielo de hidrógeno y su composición inusual, nos recuerda que el inventario químico disponible para la Tierra primitiva podría haber sido más diverso de lo que pensábamos. Hay también implicaciones para la búsqueda de vida en otros lugares. Si queremos entender si otros sistemas estelares podrían albergar vida, necesitamos entender qué tipos de materiales están disponibles allí. Los objetos interestelares son muestras directas de esos sistemas distantes. Cada uno que estudiamos es como recibir una pequeña cápsula del tiempo de otro sistema estelar, entregada gratuitamente a nuestro vecindario cósmico. Pero aquí está el problema frustrante. Estos objetos aparecen brevemente, nos desconciertan con su comportamiento inusual, y luego desaparecen antes de que podamos estudiarlos adecuadamente. Oumuamua fue detectado solo después de que ya había pasado por el sistema solar interior y se dirigía de regreso al espacio interestelar. Para cuando los astrónomos se dieron cuenta de lo inusual que era, ya estaba demasiado lejos para estudios detallados. 2i, Borisov nos dio más tiempo, pero aún así fue observable solo durante unos meses antes de alejarse demasiado y desvanecerse. 3i, Atlas prometía ser aún mejor estudiado porque fue detectado temprano, pero luego se desintegró, destruyendo cualquier esperanza de observaciones a largo plazo. Esta es una de las razones por las que algunos científicos están proponiendo misiones espaciales dedicadas a interceptar objetos interestelares. La idea sería tener una nave espacial en espera, lista para lanzarse rápidamente cuando se detecte un nuevo visitante interestelar. La nave podría alcanzar el objeto, orbitarlo, estudiarlo de cerca, tal vez incluso aterrizar en él y recolectar muestras. Suena como ciencia ficción, pero es técnicamente posible. El desafío principal es la velocidad. Los objetos interestelares se mueven rápido, típicamente 30 a 40 km por segundo con respecto al Sol. Alcanzar uno requeriría tecnología de propulsión avanzada, probablemente alguna forma de propulsión nuclear o quizás velas solares. La Iniciativa de Estudios Interestelares, un grupo de científicos e ingenieros dedicados a la exploración interestelar, ha propuesto varios diseños conceptuales para tales misiones. Pero todas requieren tecnologías que aún no hemos desarrollado completamente y presupuestos que ninguna agencia espacial ha estado dispuesta a comprometer. Mientras tanto, nuestra mejor estrategia es mejorar nuestras capacidades de detección. Cuanto antes detectemos un objeto interestelar entrante, más tiempo tendremos para estudiarlo. Proyectos como el Vera C. Rubin Observatory, que comenzará operaciones completas en los próximos años, escanearán todo el cielo visible cada pocos días, detectando objetos débiles en movimiento que los sistemas actuales podrían perder. Se estima que con capacidades mejoradas de detección podríamos descubrir varios objetos interestelares por año en lugar de uno cada pocos años. Esto nos daría una muestra estadísticamente significativa, permitiéndonos entender mejor qué es típico y qué es verdaderamente inusual entre estos visitantes cósmicos. Pero incluso con más detecciones, objetos como 3i,
Atlas probablemente seguirán desafiándonos. Porque el universo es vasto y antiguo, y los procesos que forman objetos planetarios son complejos y variados. No importa cuánto estudiemos, siempre habrá sorpresas, anomalías, fenómenos que nuestras teorías actuales no predicen, y quizás eso sea algo bueno. La ciencia avanza no solo confirmando lo que ya sabemos, sino encontrando cosas que no encajan, anomalías que nos fuerzan a revisar y expandir nuestra comprensión. 3i, Atlas, con sus dos hechos inexplicables, es exactamente ese tipo de anomalía productiva. Nos ha mostrado que la aceleración no gravitacional puede ser mucho más fuerte de lo que nuestros modelos predicen. Nos ha mostrado que los cometas pueden fragmentarse de maneras que no entendemos completamente, y al hacerlo ha abierto nuevas avenidas de investigación, nuevas preguntas que necesitan respuesta. ¿Existen realmente cometas de hidrógeno molecular? Si es así, ¿dónde y cómo se forman? ¿Qué tan comunes son? ¿Qué nos dicen sobre las condiciones en el espacio interestelar? ¿Qué determina la fuerza estructural de los núcleos cometarios? ¿Por qué algunos cometas son robustos y sobreviven múltiples pasos cerca del Sol, mientras que otros, como 3i, Atlas, se desmoronan a la primera señal de calor? ¿Cómo de diversos son realmente los objetos planetarios en la galaxia? ¿Cada sistema estelar produce su propia variedad única de cometas y asteroides, o hay tipos universales que encontramos en todas partes? Estas son las preguntas que 3i Atlas nos ha dejado. Y hasta que detectemos y estudiemos más objetos interestelares, hasta que tal vez algún día enviemos misiones para encontrarlos y estudiarlos de cerca, estas preguntas permanecerán abiertas. Han pasado más de 5 años desde que 3i Atlas fue descubierto por primera vez, y más de 4 años desde que se desintegró completamente, desapareciendo en una nube de fragmentos demasiado débiles para seguir rastreando. En ese tiempo, los científicos han publicado numerosos artículos analizando cada aspecto de este objeto enigmático. Han debatido las teorías, han refinado los modelos, han propuesto nuevas explicaciones. Y sin embargo, los dos hechos inexplicables permanecen fundamentalmente sin resolver. No tenemos una explicación completamente satisfactoria para la aceleración no gravitacional extrema. La hipótesis del hielo de hidrógeno molecular es ingeniosa y matemáticamente viable, pero permanece sin confirmar y quizás imposible de confirmar con los datos existentes. Las explicaciones alternativas requieren condiciones especiales que tampoco podemos verificar. No tenemos una explicación completamente satisfactoria para el patrón de fragmentación. La extrema fragilidad del objeto, combinada con su aparente supervivencia a través del espacio interestelar, permanece como una paradoja. Las teorías propuestas pueden explicar partes del rompecabezas, pero ninguna encaja perfectamente con todas las observaciones. Esta falta de resolución puede ser frustrante. Vivimos en una época donde estamos acostumbrados a obtener respuestas. Hacemos preguntas a Internet y recibimos información instantánea. Enviamos naves espaciales a los confines del sistema solar y reciben datos detallados. Hemos cartografiado el genoma humano, detectado ondas gravitacionales, fotografiado agujeros negros. Pero 3i Atlas nos recuerda que todavía hay fenómenos en el universo que nos desconciertan. Aún hay preguntas para las cuales no tenemos respuestas definitivas, y quizás nunca las tengamos, al menos no para este objeto específico. Se ha ido, desintegrado en polvo esparcido por el sistema solar, imposible de recuperar o estudiar más. Pero eso no significa que el caso esté cerrado. Porque 3i Atlas es parte de una historia más grande, la historia de nuestro encuentro gradual con la población de objetos que vagan entre las estrellas. Cada año que pasa, nuestros telescopios se vuelven más sensibles. Nuestra capacidad para detectar objetos débiles y rápidos mejora. Y con cada mejora, aumenta la probabilidad de detectar el próximo visitante interestelar. Ya estamos detectando aproximadamente un objeto interestelar confirmado por año. En 2017, Oumuamua. En 2019, 2i, Borisov y 3p, Atlas. Los años siguientes han traído candidatos adicionales, objetos con órbitas que sugieren orígenes extrasolares, aunque no todos han sido confirmados definitivamente.
A medida que el censo de objetos interestelares crece, comenzaremos a ver patrones. Veremos qué tipos de comportamientos son comunes y cuáles son verdaderamente excepcionales. Aprenderemos si la aceleración anómala de 3i, Atlas, fue una rareza única o representativa de una clase de objetos que aún no entendemos. Y tal vez, solo tal vez, detectaremos otro objeto similar a 3i, Atlas. Uno que muestre la misma aceleración extrema, el mismo patrón de fragmentación inusual. Si eso sucede, tendremos una segunda oportunidad. Podremos estudiarlo desde el principio, sabiendo qué buscar, qué mediciones priorizar. Podríamos apuntar espectroscopios más sensibles hacia él, buscando específicamente las firmas tenues del hidrógeno molecular. Podríamos rastrear la fragmentación con resolución temporal más alta, capturando el proceso en detalle sin precedentes. Podríamos, con suerte, resolver los enigmas que 3i Atlas nos dejó. Pero incluso si nunca vemos otro objeto exactamente como 3i Atlas, su legado perdurará. Ha cambiado cómo pensamos sobre los objetos interestelares. Ha expandido nuestra comprensión de lo que es posible. Ha revelado brechas en nuestro conocimiento que necesitan ser llenadas. Antes de 3i Atlas, los modelos de cometas asumían ciertos límites en cuán fuerte podría ser la aceleración no gravitacional. Ahora sabemos que esos límites eran demasiado conservadores. Los modelos futuros necesitarán acomodar la posibilidad de aceleraciones mucho más fuertes. Antes de 3i Atlas, nuestra comprensión de la fragmentación cometaria se basaba principalmente en cometas del sistema solar. Ahora sabemos que los cometas interestelares pueden comportarse de manera muy diferente, fragmentándose antes y de maneras más suaves de lo que esperábamos. Cada uno de estos ajustes a nuestro conocimiento es pequeño en sí mismo, pero colectivamente representan un cambio importante en cómo pensamos sobre estos objetos. Y a medida que detectemos más visitantes interestelares en los años y décadas venideros, sin duda aprenderemos aún más. Hay algo profundamente humano en esta búsqueda continua de comprensión. No necesitamos resolver cada misterio inmediatamente. De hecho, los misterios son lo que impulsa la ciencia. Son lo que nos mantiene mirando hacia arriba, construyendo mejores telescopios, haciendo nuevas preguntas. 3i. Atlas llegó desde el espacio profundo, nos mostró fenómenos que no podíamos explicar completamente, y luego desapareció. En el gran esquema del cosmos, fue un evento menor, un pequeño cometa fragmentándose como probablemente lo han hecho billones de cometas antes que él en los miles de millones de años de historia de la galaxia. Pero para nosotros, aquí en la Tierra, tratando de entender nuestro lugar en el universo, fue significativo. Fue un recordatorio de que el cosmos todavía guarda secretos, que nuestro conocimiento, por impresionante que sea, sigue siendo incompleto, que cada respuesta que encontramos revela nuevas preguntas que ni siquiera sabíamos que debíamos hacer. Cuando mires al cielo nocturno, recuerda que ahí arriba, en este mismo momento, probablemente hay objetos interestelares pasando a través de nuestro sistema solar. La mayoría son demasiado débiles para detectar con nuestra tecnología actual. Están haciendo su viaje silencioso, visitantes de otros mundos, portadores de secretos sobre las condiciones en sistemas estelares a años luz de distancia. Algunos son probablemente cometas ordinarios, no muy diferentes de los cometas de nuestro propio sistema solar. Pero algunos, como 3i Atlas, podrían ser extraordinarios, podrían estar hechos de materiales que nunca hemos visto. Podrían comportarse de maneras que desafían nuestras expectativas. Y algún día, con suerte pronto, detectaremos otro. Le apuntaremos nuestros mejores telescopios. Recopilaremos datos, haremos teorías. Y tal vez, solo tal vez, finalmente entenderemos qué hizo que 3i Atlas fuera tan especial. Hasta entonces, los dos hechos inexplicables permanecen. No como fracasos de la ciencia, sino como invitaciones. Invitaciones a mirar más de cerca, a pensar más creativamente, a nunca asumir que lo hemos entendido todo. Porque el universo, como 3i, Atlas nos recordó, siempre es más extraño y más maravilloso de lo que imaginamos. Siempre hay algo más por descubrir.
Siempre hay misterios esperando en la oscuridad entre las estrellas. Y eso, en última instancia, es lo que hace que la astronomía sea tan fascinante. No son solo las respuestas que encontramos, sino las preguntas que nos quedamos haciéndonos. Las anomalías que nos mantienen despiertos por la noche, preguntándonos ¿qué pasaría si? Las pistas tentadoras de que la realidad es aún más rica y más compleja de lo que nuestras teorías actuales pueden capturar. 3 sí, Atlas vino y se fue. Pero las preguntas que dejó, los enigmas que planteó, permanecen con nosotros y seguirán impulsándonos hacia adelante, hacia una comprensión más profunda de este vasto y misterioso cosmos que llamamos hogar. Si esta exploración de uno de los mayores misterios astronómicos recientes te ha fascinado, si te ha hecho apreciar cuánto todavía no sabemos sobre el universo, te invito a suscribirte al canal. Porque cada semana trae nuevos descubrimientos, nuevas anomalías, nuevos recordatorios de que vivimos en un universo que nunca deja de sorprendernos. Gracias por acompañarme en este viaje a través del enigma de 3i Atlas. Hasta nuestro próximo encuentro con los misterios del cosmos.